En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Efectos o las repercusiones para los ciudadanos. Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica al abogado Mario de la Garza Marroquín, presidente, por supuesto, de Perteneces, una sociedad civil dedicada a las defensas de los derechos humanos, y también fue expresidente de la Barra Mexicana de Abogados. Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Qué gusto saludarlas, muy buenas noches y por supuesto a la orden. Muchas gracias, José Mario. Oye, ¿cómo estás viendo este aplazamiento de un año en cuanto a la reforma judicial se refiere? Pues mira, están presentando la iniciativa. Hay que hacer una reforma a la Constitución. Parece que lo van a aprobar ya en estos próximos días. Y entonces, en lugar de tener una elección en el año que entra, en donde se pretendía elegir a magistrados, magistradas y jueces, que era la mitad de los que están pendientes de elegir por voto popular, pues se está proponiendo que se vaya hasta el 2028, junto con la revocación de mandato, ¿no? Es una reforma que presentó la presidenta de la República a la Constitución. Todo indica que van a hacer un fast track y que lo van a aprobar, y todo indica que se va a aplazar la elección. El gran planteamiento es si esto realmente resuelve el problema de la reforma al Poder Judicial y si realmente esto aborda de fondo el tema de la justicia. Esa sería mi reflexión ante esto, ¿no? Muy buenas noches, les saluda Romina Román. ¿Y cómo están viendo estos ajustes que se aprobaron para el Poder Judicial? Y la pregunta es, ¿realmente la reforma está funcionando? Porque todavía sigue generando incertidumbre entre los empresarios e inversionistas. Pues mira, se vendió la idea de que con esta propuesta de elegir a los jueces en urnas y ir a votar por jueces, se vendió esta idea que esto iba a reformar el Poder Judicial y que todos los problemas que tenemos de retraso, de tribunales que no funcionan, de asuntos que quedan inconclusos, con esta idea, Romina, se pensó se vendió que se iba a resolver. La verdad es que el corte de caja es totalmente negativo. Tenemos, el resultado te diría que es así, ¿no? Se afectó la autonomía y la independencia del Poder Judicial, se metió la política en el tema de las decisiones de los jueces, se politizó la elección, se acabaron llevando gentes con acordeones y con mecanismos electorales, se quitó a la gente que era profesional y que llevaba años en el Poder Judicial preparándose, y acabamos, digamos, con esta reforma maltrecha, con esta promesa que no se cumple, porque seguimos viendo las fiscalías que no resuelven, los miles de asuntos que están ahí sin atender de las víctimas, los cientos de asuntos en los que no hay sentencia, y ahora pues sí, al darse cuenta de esto, el oficialismo está diciendo vamos a llevarla al 2028, pero sin hacer un planteamiento de fondo, ¿no? Simplemente es una cuestión meramente formal para decir no lo hagamos en el 27, hagámoslo en el 28 y llevémoslo allá, pero no hay una modificación de fondo que yo te dijera, se está planteando otras cuestiones, por ejemplo, fiscalías, qué se va a hacer con las fiscalías, qué se va a hacer con el presupuesto de los poderes judiciales, cuánto dinero se le va a invertir, dónde vamos a meterle dinero al tema de los peritos, el tema de los forenses, en fin, hay una cantidad de temas que hay que analizar que no se están discutiendo ahora en esta reforma que plantea la presidenta. José Mario, se habló que esta reforma o esta primera reforma al Poder Judicial fue pues un fracaso o da poca certidumbre a las nuevas inversiones. ¿Qué se tendría que estar corrigiendo en este próximo año o en el 2027-28 que se estaría dando la segunda parte? Pues mira, si realmente hubiera una intención de fondo de corregir, yo te diría que deberíamos enfocarnos en cuáles son los mecanismos para escoger a los candidatos que van a llegar a las urnas. Es decir, qué tipo de exámenes se van a implementar, quiénes van a poner esos exámenes, qué calificaciones se van a exigir, qué características van a tener los candidatos y las candidatas. O sea, el proceso de selección me parece que tendría que apuntalarse con mucho cuidado para tratar de que cuando ya estemos en las votaciones en el 2028, pues las personas que estén optando por este camino sean las mejores. Las mejores en términos de justicia, no en términos políticos, porque en el ejercicio anterior, pues nosotros lo documentamos mucho. Acabaron llegando los que estaban en los acordeones, que eran finalmente los que estaban alineados con el ejercicio del poder político. Tú en un tribunal lo que necesitas es gente experta. Un inversionista está buscando que si en algún momento un contrato no se cumple, pues poder ir a un tribunal experto que le resuelva el asunto. No está buscando un político, está buscando un juez que sepa cómo resolver con base en el derecho la controversia. Los inversionistas están muy incómodos, están muy tensos, hay mucha incertidumbre en el ambiente porque sienten que con este tipo de jueces que están alineados al poder político, pues sus inversiones corren riesgo. Y si tú ves cómo se está manejando los niveles de inversión en México, pues tenemos un retroceso muy importante que está conectado precisamente con la incertidumbre que generaron con el Poder Judicial de esta manera.
Como bien dices tú, fue una burla esto de los acordeones, sobre todo para los que confiaron y fueron aspirantes a ocupar un cargo en el Poder Judicial. Pero la pregunta es, y quiero insistirlo, ¿realmente han funcionado estos cambios? Los empresarios siguen preocupados porque en la Suprema Corte se quieren reabrir casos que ya se habían cerrado. Pues mira, si lo ves en este corte de caja, yo te pondría de resumen los asuntos que hemos visto, que son un retroceso enorme, ¿no? Vimos la discusión del congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde en la Corte precisamente se votó que te pueden congelar tu dinero si eres un inversionista, si eres un empresario, sin que tenga que intervenir un juez. Tenemos los asuntos en donde, como bien dices, en términos fiscales, se querían volver a abrir asuntos que ya estaban cerrados. Esas son las discusiones que están teniendo en la Corte, y por otro lado, en los tribunales inferiores, pues estamos viendo que los jueces que no saben y que no entienden cómo se resuelven estos juicios, pues están cometiendo errores constantemente. Por eso es que los inversionistas están tan preocupados, y ahora que viene la negociación del TLC, me parece que va a ser un tema de la mayor relevancia, ¿no? Van a decir, oigan, ¿cómo quieren ustedes llamar a la inversión en México si tienen unos tribunales cooptados por la clase política y por gente inexperta que, como bien dices, fueron los que estuvieron en los acordeones, pero no son los que más saben, ¿no? Yo creo que eso no se está corrigiendo con la reforma que se plantea ahora. Ojalá el que tengamos un año de plazo permita que se abra una discusión y se mejore el mecanismo de selección. Si no se mejora, vamos a acabar igual, ¿no? Vamos a buscar gente que va a estar viendo cómo queda en el acordeón, pero no vamos a escoger a los mejores. José Mario, para que verdaderamente se hiciera una reforma al Poder Judicial real, que pues obviamente con miras a nivel internacional y de largo plazo, ¿se tendría que hacer borrón y cuenta nueva? Pues mira, yo te diría que se tendría que hacer algo más integral. Yo te diría que desde mi óptica tendrías que incorporar, por un lado, una reforma muy profunda a las fiscalías, decir cómo van a operar las fiscalías. Tenemos una cifra negra del 95%. ¿Qué quiere decir esto? De las personas que sufren un delito, y ahí incluyo empresarios, empresas, a las que se les cometen fraudes, robos, el 95% deciden no denunciar. Entonces, tenemos que cambiar eso sí o sí, pero implica una reforma muy importante en las fiscalías que no se ha tocado. Número uno. Después tenemos que hacer una reforma importantísima al ejercicio de la profesión, a la abogacía. También tenemos que profesionalizarla, tenemos que certificarla. Tenemos que hacer una reforma importante en cómo se enseña la carrera del derecho. Las universidades están totalmente obsoletas. Estamos ahora ya con sistemas de inteligencia artificial y le seguimos dando clases a los alumnos de derecho con la misma metodología de hace más de 100 años. Entonces, yo te diría que sí hay que hacer una reforma al sistema de justicia mexicano, pero tiene que ser integral. Poder judicial, fiscalías, abogacía, estudiantes, para entonces sí que el sistema pueda operar. Si tú cambias una sola cosa no te sirve. Esto tiene que ser un funcionamiento integral. ¿Y cómo están viendo estas múltiples propuestas del diputado Monreal, de la presidenta Claudia Sheinbaum para la reforma electoral? Pues preocupa mucho el planteamiento de Monreal, porque este concepto que quiere introducir en que se puedan nulificar elecciones cuando hay, entre comillas, una injerencia extranjera, y eso queda tan abierto y tan ambiguo como que puede pasar cualquier cosa para que te nulifiquen una elección. A mí me preocupa mucho que la oposición logre ganar, imagínate, una gobernatura de una forma competitiva y mañana entonces se inicia un procedimiento para nulificarles porque hay una supuesta injerencia extranjera. Pues es que en esa puerta cabe todo, ¿no? Entonces me preocupa que estemos buscando mecanismos para nulificar elecciones a base de estas definiciones muy poco claras, muy ambiguas, muy poco contundentes, ¿no? Ojalá y no se apruebe. Parece que la oposición ya mencionó que van a ir en contra, pero acuérdate que con la mayoría que tienen, pues sí podrían sacar una reforma electoral de esta magnitud. Ojalá que les llegue la cordura, porque es muy grave para una democracia que un gobierno o un partido pretendan controlar todo. Muchísimas gracias al abogado Mario de la Garza Marroquín. Él es presidente de Perteneces, que es una sociedad dedicada a la defensa de los derechos humanos, y también fue presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Muchísimas gracias nuevamente. Un placer estar con ustedes. Les mando un fuerte saludo y seguimos en contacto. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, por supuesto, así será. Y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por el Heraldo Radio. Y en este fin de semana de Hot Sale, que por cierto inició el lunes pasado, las estafas están a la orden del día, principalmente aquellas que están más presentes en redes sociales. ¿Cómo podemos detectarlas a tiempo? Para hablarnos de esto, ya nos acompaña Gabriela González García. Ella es directora general del Consejo Ciudadano. Muy buenas noches, Gabriela, qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos a ustedes, saludos al público que lee y se previene y tiene esta alfabetización digital. Al contrario, gracias a ti, y platícanos cómo podemos darnos cuenta de que lo que nos están ofreciendo es un fraude. Fíjate que incluso a nivel mundial dicen los expertos que 5 de cada 10 personas hoy día en el mundo en algún momento vamos a ser víctimas de estos ciberdelitos. Y por lo que respecta al Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, entendido a más de 11,000 personas en estos reportes donde nos comentan que efectivamente o una de dos, o ya fueron víctimas de un fraude o están viendo y detectando algo sospechoso en sus compras, en particular cuando son estas fechas, como bien lo señalaban, como hot sale, el periodo que va a terminar hasta el 2 de junio, en donde empiezan a aparecer ofertas aparatosas, 40% de descuento, un 50% de descuento, y pueden llegar a detectar que hay algo irregular y nos marcan o nos contactan por WhatsApp para indicarnos que hay algún tipo de anomalía, y es entonces cuando podemos prevenir y darles información certera previo a que se llegue a cabo el comicio de un fraude, o cuando lamentablemente ya se cometió y necesitan esta asesoría jurídica para iniciar un proceso legal ante las autoridades. Maestra, muy buenas noches. Le saluda Marilena Vega. Oiga, ¿qué tanto sube la incidencia delictiva en estas épocas y qué se tendría que estar haciendo? Sí, incrementa evidentemente por esta premura, por estas ofertas que nos pueden hacer creer que son reales. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar siempre los contenidos de la página. Siempre desde el Consejo Ciudadano lo que sugerimos es verifica que la página que estás visitando realmente comience con https://. Evita irte de una página que te remita a otra. O sea, normalmente aparecen este tipo de anuncios en las páginas como Facebook, por ejemplo. Estás checando tus redes sociales, pero de repente te llevan o te remiten a otro tipo de página, y ahí es en Facebook, en Instagram o en páginas apócrifas donde te remiten a un hipervínculo que va a ser la página falsa, que va a estar fingiendo que se trata de una empresa, Aeroméxico, Riu, por ejemplo, Volaris y demás, y ahí es donde está el engaño. Ahí la sugerencia es visita los sitios oficiales, no abras links que provengan de redes sociales, sino visita las páginas oficiales como tal. Desconfía de descuentos exagerados, ¿no? Sabemos que en este tipo de temporadas sí hay grandes descuentos, pero nunca van a haber precios irreales de televisoras o electrodomésticos a precios en donde realmente no son creíbles de generar, y nunca hagan transferencias a una cuenta personal, ¿no? Afortunadamente el día de hoy podemos hacer estas compras con NIPs dinámicos, esta ventaja que el banco en temas de seguridad ha puesto a la disposición de no dar el NIP exclusivo, sino de generar estos NIPs dinámicos que constantemente se están cambiando cada determinado tiempo, pues evita menos incidencia en fraudes. Pero también una de las sugerencias que hacemos desde el Consejo Ciudadano es no hagas estas transferencias a cuentas de particulares. Si te dan una cuenta de un particular, lo más seguro es que se trate de un fraude. La otra es revisa siempre las opiniones y las reseñas que hay al respecto, y por supuesto que siempre está el acercarse a pedir esta asesoría a nuestra línea de seguridad y chat de confianza en el 55 55 33 55 33. Es completamente gratuito, es asesoría las 24 horas, 365 días del año. Vas a hacer alguna compra en fin de semana, adelante, manda un WhatsApp, manda pantallazos, comenta o habla, y antes, siempre decimos, ante la duda sospecha, mejor habla por teléfono. Y desde el Consejo Ciudadano también tenemos detectado que es mucho más frecuente que estos fraudes se lleven a cabo en electrodomésticos, por ejemplo, o en viajes. Y justamente eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los productos que están más en la mira de los delincuentes y cuántos casos han recibido en los últimos años? Sí, mira, lo curioso es que ahorita que comentas crimen organizado, esto a veces hasta una persona que sabe programar y que está del otro lado del monitor lo puede hacer. En los casos de los fraudes digitales, ni siquiera hablamos de un crimen organizado como tal. Muchas veces hay hasta los llamados y famosos hackers detrás de un monitor, listos y prestos para tener dinero de manera inmediata y hacerlo mediante estas estrategias engañosas. Te digo, a veces son hasta particulares
celulares. Lo más frecuente siempre son electrodomésticos, las pantallas planas, seguido también de viajes. Hemos tenido el caso, por ejemplo, de los hoteles Riu que siempre ofrecen los paquetes todo incluido. Hemos tenido estos casos en donde se llegan a dar fraudes de más de 100,000 pesos por paquetes que se compran, y cuando la persona que nos está haciendo el reporte y que quiere denunciar nos refiere, pues compró de manera muy rápida, pero se dio cuenta después de esta compra precoz que no era Riu. O sea, los logos, la imagen y demás estaba vinculada con Hoteles Riu, y el engaño es que es Hoteles Viu con V. Entonces te digo, aquí la sugerencia primordial es tener calma, ¿no? Calma ante la compra. Y también hemos visto esto en un tema de vehículos o ropa, y principalmente también los fraudes se dan en una edad económicamente activa, ¿no? Quienes son más propensos, o quienes somos más propensos a caer, pues somos las personas que estamos laborando y generando un ingreso. ¿Y se sabe qué tanto se denuncia, qué tanto se queda pues en el aire o anónimo? Y de estos temas que se denuncian, ¿qué tanto se resuelven? Sí, fíjate que el seguimiento como tal, nosotros tenemos esta dupla de abogados y psicólogas acompañando a las personas a hacer su denuncia. La resolución como tal ya la lleva la propia fiscalía. Evidentemente no es sencillo, es mucho más fácil prevenir un fraude que recuperar el dinero, porque no siempre las personas guardan el respaldo. Lo que también ayuda de manera inmediata es notificar al banco que esa compra no es reconocida, o sea, estar muy atentas y muy alertas de los mensajes que nos llegan de los bancos para identificar los cargos no reconocidos. Es complejo, sí, porque hay veces que incluso estas páginas desaparecen después de que se lleva a cabo el fraude. Muchas veces desaparecen, o también nos hemos percatado de que hay veces que los servidores están siendo configurados desde países que no son el nuestro. Muchas de las estafas son programadas incluso en países del sudeste asiático, y esto lo vuelve algo más complejo, porque ya no es un delito a nivel nacional, ya es algo transnacional que sí nos hace o obliga y compromete tanto a autoridades como a ciudadanía a trabajar este tema a nivel internacional y a generar este tipo de alianzas, de cómo ha avanzado también la delincuencia a nivel tecnología, pero cómo también nosotros tenemos que dar un paso y avanzar en estos temas de prevención cibernética, y hacerlo incluso cruzando las fronteras. Para recapitular, 5 recomendaciones básicas que podría darle a las personas que nos están escuchando. Sería que activen siempre sus notificaciones bancarias, que de inmediato les avise su aplicación de los cargos que hay para que puedan identificar los que son no reconocidos y de inmediato comunicarse al banco. La otra sería nunca se conecten a través de Wi-Fi públicas, a través de ahí hay mucho robo de datos, usen siempre sus datos privados. Siempre verifiquen que la página corresponda a un sitio oficial. Esto es parte del protocolo de cajón que todos y todas tenemos que hacer. Utilicen en las compras estas tarjetas virtuales, lo que les decía, estos NIPs dinámicos. Desconfíen de descuentos que sean irreales, promociones que sean poco realistas. De pronto han salido estos anuncios de mochilas a 5 pesos en Liverpool, ¿no? Sí, lógico, pueden tener un descuento, pero nada nos va a costar esa cantidad. Y ante todo, tengan a mano el número del Consejo Ciudadano. De verdad, ante cualquier duda, comuníquense. Una persona especialista y experta en este tipo de delitos va a estar disponible las 24 horas para apoyarles en el 55 55 33 55 33. Pues amigos, a tener muchísimo cuidado con los fraudes, con los amantes de lo ajeno en esta temporada alta de ofertas, pero también durante todo el año a tomar medidas. Muchísimas gracias. Por lo pronto le agradecemos esta charla, esta información y esta llamada a la maestra Gabriela González García, directora general del Consejo Ciudadano. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, amigos, nosotros estamos casi en la recta final de este programa. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Al de Salud, Dinero y Amor en este jueves 28 de mayo. Yo soy Romina Román. Gracias por acompañarnos y recuerda que te esperamos el próximo lunes ya de junio con la mejor información financiera y de salud aquí en el Heraldo Radio y en este fin de semana de Hot Sale. Es importantísimo que utilices tu tarjeta de manera mesurada y prudente. Solo compra lo que puedas pagar y de preferencia
hay que ser totaleros. Y es que a pesar de que están bajando las tasas de referencia, esto no se refleja igual en el costo anual total de los plásticos, que en algunos casos este famosísimo CAT llega hasta el 100%. Así que solo lo que necesites. Y aquí insistimos en que esta fecha se presta para estafas, principalmente en la compra de viajes. No te dejes engañar, y si ves una súper oferta, no caigas, porque lo más probable es que sea un fraude y que te roben tu dinero. Que tengan un extraordinario y divertido fin de semana. Abrazo con todo mi amor a mi Denise por su cumpleaños. Que tengas una larga y maravillosa vida. Y ahora sí, te paso el micrófono, querida amiga María Elena Vega. Como siempre, un gusto hacer este programa contigo. La siguiente semana, ya 10 años al aire de salud, dinero y amor, toda una aventura. Así es que vamos a estar de manteles largos. Gracias, Romina. Muchos temas tocas el día de hoy. Voy a comenzar con el más importante, y es la felicitación para Denise. Un abrazo, feliz cumpleaños, princesa. Que sean muchos, muchos, muchos más, con mucha salud y bendiciones. Ahora sí, pasamos al siguiente. Son los fraudes, amigos. No abramos mails, mensajes donde no conozcamos, donde nos digan que nos deben, que nos ganamos, que nos está pidiendo algo, incluso alguna institución. Esto, lo más seguro es que es fraude, y por lo regular no vienen mensajes de esta naturaleza. A checar las páginas donde entremos, porque hay muchas páginas espejos, desafortunadamente. Y en esta temporada, como ya bien lo dijimos, en temporadas altas, en temporadas de vacaciones, de mundial, pues los amantes de lo ajeno están a la orden del día. Otro tema por demás importante y en materia de salud es que se están vendiendo muchos medicamentos falsificados. A tener muchísimo cuidado, a checar dónde los compramos, a verificar, porque nuestra salud es primordial. Ya lo vimos que sin salud no hacemos nada. Y un llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Los hemos estado buscando aquí en Salud, Dinero y Amor. Ojalá podamos platicar con ellos. Es imposible que se siga dando y que se siga apoyando este monopolio de taxistas en los aeropuertos, en las terminales aéreas. Que sea el conductor, si muy buenos son estos taxis y las cifras, los montos son verdaderamente competitivos a nivel internacional, pues que se abra la competencia, que verdaderamente sea el usuario quien decida cuál es el mejor servicio, la tarifa, y no se nos imponga una tarifa y un servicio porque no hay de otra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Martín Quirino, muchas gracias. Salud, dinero y amor con Romina Román y María Elena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.